La lectura para el día de hoy es en Hechos, el capítulo 6, versículos 1 al 7. Vamos a leer desde el 1 al 7. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre nuestro, que la iluminación de tu Santo Espíritu sea con nosotros este día, cuando hablamos acerca del significado, de la importancia, de la sabiduría y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por enseñarnos. Que la sabiduría de tu Santo Espíritu esté sobre nosotros al momento que entendemos, explicamos esta Escritura, la escuchamos y la aplicamos a nuestro diario vivir como cristianos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Muy bien. Usualmente este pasaje es usado para cuando se va a seleccionar diáconos o cuando se va a ordenar personas las cuales van a servir a la iglesia. Sin embargo, aquí en este texto bíblico hay mucha verdad para la vida del cristiano, sea que usted sea diácono o no, sea que usted sea llamado para ser diácono o no. Hay una profunda verdad para la vida del cristiano, y especialmente el énfasis que nosotros vemos aquí y el cual yo quiero hacer el día de hoy es cómo en los requisitos para estos hombres que fueron seleccionados se dicen que ellos tenían que tener buena reputación, y además de eso tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es una expresión que a simple vista parece no importante para el pasaje, pero cuando usted lo lee bien, usted va a ver que este tema de la sabiduría y del Espíritu Santo se repite, y se repite especialmente más adelante en Esteban, cuando la Biblia dice que no pudieron resistir las palabras de él, el cual hablaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y cuando pensamos en esta expresión, en realidad nos lleva al momento en que Dios ordena la construcción del tabernáculo. Bezalel, el hijo de Urí, al cual la Biblia dice: yo lo he llenado con el Espíritu de Dios en sabiduría y comprensión y conocimiento. Esta expresión significa una sabiduría no solamente basada en el conocimiento, sino una sabiduría en la cual la persona recibe el conocimiento de Dios y sabe cómo usarlo, cómo aplicarlo como un artesano, como un constructor. Recuerden ustedes que Pedro le había dicho que ellos eran los constructores. Ellos rechazaron la piedra angular. Aquí pues está el contraste entre los constructores que habían desechado a Cristo y aquellos verdaderos constructores del reino de Dios, los cuales están llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría. Muy bien, quiero hablarles hoy de 3 cosas para aplicarlas a nuestra vida. La primera cosa es
la tensión inevitable que como cristianos vamos a encontrar cuando edificamos algo para Dios. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la tentación en la cual nosotros nos enfrentamos cuando estamos edificando para la extensión del reino de Dios. Y la tercera cosa, la solución que la sabiduría de Dios nos lleva a tomar. Tensión, tentación y solución. ¿Ok? Vamos a ver cómo ellas se despliegan en ese texto bíblico y también en la vida nuestra. Primera cosa entonces, la tensión inevitable. Podemos también decir la presión inevitable. Vamos a ver que cuando la iglesia del Nuevo Testamento empieza a crecer, empieza a avanzar, recibe presiones de diferentes tipos, presiones que son externas e internas. Si usted ve el contexto anterior de este pasaje bíblico, la tensión externa era la persecución. Había persecución y amenazas contra los discípulos. Pero también, aparte de la persecución externa, había un problema interno, que era la murmuración. Surgió una tensión entre personas dentro de la propia congregación. Miremos un poco nuestra vida a manera de ilustración. El día de hoy nosotros nos enfrentamos a una presión externa como individuos, tratando de proteger nuestra salud. Es una presión que está fuera de nosotros, fuera, en alguna manera, fuera de nuestro control, porque este problema avanza, está siendo mitigado, pero todavía surge como una presión externa para nosotros. Lo difícil es cuando, aparte de esta presión externa, surge una presión interna en nuestra vida. Vamos a decir, problemas en la familia, dificultades de depresión con nosotros mismos y problemas de la economía, problemas de dificultad, de tal manera que no solamente tenemos que lidiar con esa presión externa, sino también tenemos que lidiar con la presión interna. No es nada nuevo esto. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, el reino de Dios que está siendo edificado aquí, tiene que lidiar con esa presión externa y esa presión interna. No es un problema nuevo. Y si usted ha emprendido en serio el camino de Dios, si usted ha sido llamado por Dios como un creyente, usted no va a poder evitar sufrir tensiones y presiones en su vida cristiana. Es una mentira decir, pare de sufrir y venga a Cristo. Usted va a venir a Cristo, usted va a ser salvo, no va a ser condenado con el mundo, pero va a enfrentar diversas presiones en su vida. La palabra de Dios nos muestra aquí, en este versículo 1, que la principal presión era entre dos grupos. Mira, dice aquí la palabra de Dios, que hubo murmuración. La palabra murmuración se refiere como una especie de zumbido de los griegos contra los hebreos. Probablemente lo que está pasando aquí es que muchas viudas de la diáspora, porque la mayoría de esas viudas son de los helenistas, habían llegado a aquel lugar. Pero, ¿quiénes son estos helénicos, como se les llama, helenistón, como se le llama en el original, y estos hebreos, como se le llama en el original también? ¿Quiénes son ellos? En realidad, ambos grupos son judíos, excepto por un prosélito. Prosélito se le llama a una persona que es gentil y que se ha vuelto judío, el cual se menciona aquí. Toda esta comunidad es una comunidad de judíos, los cuales han llegado a aceptar a Cristo, han recibido a Cristo, han entendido que el Mesías esperado por el pueblo de Israel es Cristo. Todos ellos son judíos, pero unos tienen una preferencia por un idioma, por eso son llamados helenistón. Es decir, que ellos tienen preferencia por el idioma helénico, el griego. Y los otros, que son llamados hebreos, en realidad el idioma de su preferencia es el idioma arameo. El idioma de su preferencia es el idioma arameo, que era un tipo de hebreo el cual había sido ciertamente adulterado.
Estos dos grupos, entonces, en cierto momento, tienen tensión y tienen dificultad aquí en el pasaje bíblico. Miren, yo les animo a ustedes a entender que muchas de las personas que leen esta escritura pasan por alto lo complejo que es tener en una congregación o en una denominación personas que hablan diversos idiomas. De hecho, durante la historia, la mayoría de las iglesias, los centros eclesiásticos, la forma como la iglesia ha crecido, ha sido lidiando con diversos idiomas. Es por esa razón que durante un periodo de la historia el idioma latín se usó como el idioma eclesiástico para poder cruzar las fronteras y buscar una unidad de parte de todos los cristianos cuando hablaban o dialogaban acerca de los temas eclesiásticos. La iglesia aquí en los Estados Unidos es casi una excepción, por eso pierde de vista la mayoría de iglesias que son homogéneas, que son compuestas por solo una etnicidad, pierden de vista el carácter complejo de los grupos multiétnicos que nosotros vemos aquí en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Entonces, la lectura de muchas de las iglesias es una lectura limitada, una lectura de cierta manera miope, porque no logra entender cómo la unidad radical aquí es puesta en juego y cómo hay una oportunidad para superar esa crisis de la unidad. Esta dificultad, esa tensión que surge de dos grupos que tienen preferencia por un idioma, de dos grupos los cuales de alguna manera hay la sospecha, la Biblia no dice con claridad, de que ha habido una actitud de racismo o una actitud de injusticia contra uno de los grupos, especialmente aquellos que hablaban el griego. La palabra de Dios nos dice de que esa tensión que surge aquí en este lugar es tomada en cuenta por los apóstoles y entonces ellos llaman a la congregación para lidiar con esa tensión. Si usted tiene tensiones y dificultades en su vida, sepa de que el Señor Jesucristo tuvo la mayor tensión y la mayor dificultad y el mayor reto en su propia vida. Es aquel Dios eterno que tomó una naturaleza humana y fue Dios hombre para que de esta manera en su carne, en su ser, la tensión encontrara una bella solución, que es la salvación de la humanidad. No podía salvar la humanidad solamente Dios, porque era necesario que haya una paga por el pecado. Sin embargo, no podía salvar, no era posible que la humanidad sea salva por un ser humano. ¿Por qué razón? Porque todo el ser humano había sido contaminado y por lo tanto no había ninguno digno de poder pagar, de poder superar el problema del pecado. Sin embargo, Cristo vino a este mundo y puso su vida en la tensión más terrible de la historia, el conflicto más terrible de la historia. Y Él sufrió la injusticia más grande de la historia. Y esa es la tensión de la cruz, la que ellos en este momento están predicando. Es una tensión resuelta en Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo, el cual pagó en la cruz por nuestros pecados, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Vamos a hablar más de eso, ¿ok? Segunda cosa, segundo punto aquí, tenemos la tentación. Siempre que hay un conflicto, siempre que hay un problema, siempre que hay una dificultad, un enfrentamiento, nosotros también lidiamos con una profunda tentación. Es en este tiempo en el cual hay dificultades, donde tenemos la oportunidad de arrepentirnos y venir a Dios, pero también tenemos la oportunidad de intentar solucionar los problemas nuestros con la sabiduría humana, no con la sabiduría divina.
Y entonces vamos a ver que aquí nosotros vemos qué es lo que no es sabio hacer, que es la tentación, o qué es aquello que nos llama a solucionar las cosas con la sabiduría humana, no con la sabiduría del Espíritu, sino con la sabiduría humana. Muy bien, entonces vemos en este texto bíblico, la palabra de Dios dice que los 12 convocaron a los discípulos y dijeron, miren esta expresión, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra no es justo probablemente no está tan bien traducida aquí. Quizás la mejor traducción de esta palabra, ¿no?, que está aquí mencionada, oc arestón, significa no es correcto, no es propio, no es apropiado, está fuera de lugar que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para atender el ministerio de las mesas. Entonces, allí, con ese acto de deslinde, decir, esto no es justo, lo que ellos están diciendo, no vamos a hacer esto. Y aquí nosotros podemos ver en lo que ellos no van a hacer, la tentación que nosotros tenemos. Entonces, la primera cosa es, la primera tentación que nosotros enfrentamos es la distracción. Lo que no hicieron ellos, los apóstoles, es dejar la predicación de la palabra y irse a solucionar el problema que ocurría en ese entonces con la murmuración de los griegos contra los hebreos y de la posibilidad de que las mujeres viudas hayan sido desatendidas. Ellos tuvieron esa tentación de la distracción. De hecho, nuestra vida está llena de distracciones. No hablamos de distracción, no estamos hablando de distracción de que algo nos llama la atención. No, sino estamos hablando de una pérdida del objetivo, de lo cual Pablo nos dice que esta vida cristiana es como una lucha en la cual tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y no salirnos del objetivo. Recuerden de que ellos habían sido amenazados, habían sido castigados, habían sido azotados para que dejen de predicar la palabra. Ahora el enemigo viene de otra manera. Si no puede a través de la fuerza, viene a través de la distracción, sacarles del camino. Y amado hermano y hermana, si usted en su vida cristiana, si usted entiende la vida cristiana, usted va a ver de que constantemente su vida va a ser distraída y llevada hacia otros objetivos. Objetivos que pueden ser buenos, pero los cuales usted no ha sido llamado para hacer de eso la prioridad de su vida. Cosas que el mundo pone como énfasis y como prioridad. Usted va a ser constantemente llamado por esos objetivos. La vida está llena de distracciones. Es imposible que usted solucione todos los problemas o todas las cosas que tenga en su lista. De hecho, la muerte nos viene a nosotros. A muy pocos, casi a todos nosotros, la muerte nos viene a nosotros y tenemos cosas inconclusas que hacer. Casi muy pocas personas en la historia han muerto diciendo, he terminado todo, estoy en paz. El mismo Simón Bolívar, ¿no?, antes de morir, según nos narra la historia, uno de los historiadores nos dice que él dijo, lo que más lamento es que quizás he arado en el mar, he cavado en la arena y arado en el mar. Todos nosotros tenemos esa idea de que no hemos invertido nuestro tiempo correctamente en las cosas esenciales de la vida. Y yo no lo digo para hacerle usted sentir solamente culpable, sino para que usted ponga énfasis, se enfoque en las cosas esenciales de esta vida y no se deje distraer por las cosas que no son esenciales. Eso es lo que hicieron los apóstoles. El ministerio de la palabra es fundamental y no vamos a ser distraídos por eso. Este problema del COVID-19 nos lleva a poner quizás el énfasis en otras cosas. A muchos que hemos sido llamados a predicar la palabra. Es verdad, hay cosas importantes que hacer, pero la predicación de la palabra, la adoración,
de vosotros en vuestras casas es fundamental, no puede ser puesto de lado como algo secundario. Es el centro de nuestra vida y la razón de ser. No podemos parar de adorar a Dios, no podemos parar de predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué más no hicieron ellos? Y aquí vamos a entender esto a través de este contraste con la sabiduría del mundo. Ellos no hicieron es cerrar por completo el ministerio. Ellos pudieron haber dicho, bueno, que no se recoja más dinero y simplemente no damos nada de ayuda a ninguna de las viudas. Hay un dicho en nuestros países latinoamericanos que dice, muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Solucionado el problema, cerramos todo. Solucionado el asunto. ¿Saben que esta es, voy a llamarle a esto, la sabiduría de los saduceos? Ok, vamos a ver la sabiduría de los saduceos, que es la eliminación del programa. Ellos intentaron muchas veces eliminar el ministerio de los apóstoles. Ellos eran campeones en la eliminación, ¿ok? Surgió un problema, eliminamos. Ellos van a causar un problema, un disturbio, porque eran ellos aliados de Roma. No querían que haya problemas, no querían que haya tensiones. Lo primero que hacían era cancelar. Listo, problema resuelto. Llamaron a los apóstoles, ¿se acuerdan ustedes? Le dijeron, están prohibidos de predicar en el nombre de Cristo. Cerremos esto. Y ahora los apóstoles están teniendo la tentación de copiar la sabiduría de los saduceos y decir, vengan aquí, señoras y señores, que están haciendo este ministerio de las mesas, como se le llama aquí, y cierren por completo todo. No hay, y asunto solucionado. Pero ellos no cayeron en ese problema, sino que buscaron la sabiduría de Dios. Otra tentación que nosotros vemos aquí es que ellos no ignoraron el problema. Y esta es la sabiduría de los fariseos o la sabiduría de Gamaliel. Miren, es interesante que este texto bíblico realmente tiene que ser comprendido en el contexto anterior. Y el contexto anterior de esto es el consejo que dio Gamaliel. No nos equivoquemos, los cristianos no somos los únicos que tenemos sabiduría. Hay gente sabia afuera. Entre los judíos que eran incrédulos había gente sabia. Muchos de los fariseos eran buenas personas. No tenían a Cristo en su corazón, no habían aceptado a Cristo, rechazaron a Cristo muchos de ellos. Posteriormente muchos se convirtieron, pero ellos eran sabios. Y la Biblia dice que Gamaliel era aceptado por todo el pueblo. Como los apóstoles dicen, escojan personas de buena reputación. Es el requisito que tiene Gamaliel. Pero a diferencia de Gamaliel, estas personas tienen que ser personas con la sabiduría, no del mundo, sino la sabiduría del Espíritu Santo. La sabiduría de Gamaliel, que es la sabiduría del mundo, pero es una sabiduría que no es cristiana, la cual dice, déjenlos, ¿no? Pongámonos unos pasos atrás y vemos en qué termina. No hagamos nada. Así como Pilatos, que se lavó las manos, bueno, dijo, ustedes si quieren matar a Cristo, mátenlo, yo no tengo culpa. Así Gamaliel se lava las manos y dice, déjenlo, quizás estamos luchando contra Dios. A ver, vamos a ignorar este asunto. Nosotros sigamos con nuestras cosas, déjenlo, quizás ellos prosperan, y si no prosperan, no importa. La tentación de ignorar el problema o la tensión es una tentación que viene de la sabiduría mundana. ¿Saben qué? Algunas veces resulta. Algunas veces resulta. Es la idea de la gente, si no ha prosperado es porque no es de Dios. Si fracasó, no era de Dios, era del diablo. Se sanó la persona de la enfermedad, ¿no? Que era de Dios. No se sanó, bueno, no importa, no pasó nada, ya esa es la providencia de Dios. ¿Saben que yo estoy de acuerdo con la providencia de Dios? Pero hagamos algo. Ok, ahí está la diferencia con la sabiduría del mundo, con la sabiduría de Dios. Los apóstoles no se quedaron en inacción. Ellos hicieron algo.
La gran tentación era ignorar el problema, dejarlo a la merced de la providencia o de la suerte. La providencia de Dios es buena, pero a veces es el gran pretexto que nosotros tenemos para no actuar. Y decimos, bueno, si es la voluntad de Dios, ya ellos les irá bien o no. No, la Biblia dice, actúa, haz algo. La tentación que nosotros vemos es aquí lo que debe rechazarse. Pero ahora pasemos a lo bello de este pasaje que nos habla acerca de la solución de acuerdo a la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso dice que estos hombres tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces vamos a ver algunas cositas aquí en relación a lo que ellos hicieron con la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. La primera cosa que ellos hicieron es seleccionar líderes, seleccionar personas. Nosotros tenemos que dar llamados a ser agradecidos de lo que otros hicieron con nosotros y lo mismo nosotros pasar eso a otras personas. Eso se llama discipulado. Miren, los constructores del templo, los que guardaban el templo, habían desechado a aquel que era la cabeza, la piedra angular, Cristo. Y ellos solo se habían dedicado a llamarse escribas o fariseos o saduceos en lo que ellos eran en su propio título. Habían hecho de ese cargo una actitud de servirse a sí mismos. Pero Dios está llamando, a diferencia y contraste con ellos, a un grupo de constructores de un nuevo templo, conforme al Espíritu Santo, los cuales ellos están basados en el ministerio invertido en personas, en hombres. Y lo que nosotros necesitamos para avanzar como iglesia es eso. El ser lleno del Espíritu Santo aquí significa que estas personas iban a hablar en diferentes lenguas, es decir, el lenguaje del pueblo, tratar de comunicarse y hablar y ser personas para todos, no solo para los griegos, sino también para los hebreos. Significa que estas personas iban a ser personas que hablaban con valentía, con denuedo la palabra de Dios. Iban a ser personas las cuales iban a actuar, no solo a hablar, sino a actuar y hacer señales y prodigios como Esteban lo hizo. Iban a ser personas las cuales la sabiduría los iba a llevar incluso a la muerte. Porque no es una sabiduría como la de Gamaliel, que se sirve a sí mismo para sobrevivir, sino es una sabiduría que se sacrifica por los demás conforme a la imagen de Cristo. Otra cosa importante que ellos hacen es, estas personas se enfocan en la continuidad del ministerio de Cristo. Miren, en realidad la palabra que llena este capítulo es la palabra diaconía. Ustedes han oído hablar de la palabra diaconía. Usualmente se utiliza como para la palabra diácono. Pero en realidad la palabra diaconía es una palabra mayor que el oficio de diácono. Tiene que ver con la palabra, la traducción podría ser la palabra ministerio o la palabra servicio. De hecho, la palabra diácono se usa para Cristo. Y la expresión diaconía se usa para Cristo. Y aquí nosotros podemos ver en partes de la Escritura, en el versículo 2, cómo se contrasta la expresión servir a las mesas. En realidad utiliza la palabra diácono. Diaconéis trapezais. Trapezai, de trapezoide, significa para mesa. Servicio, ministerio de las mesas. Y en el versículo 4 se habla de el ministerio de la palabra, diaconía tu logo, palabra. Entonces, la diaconía de las mesas y la diaconía de la palabra, es decir, el ministerio de las mesas y el ministerio de la palabra, ambos surgen de la compasión de Cristo, aquel que vio a la humanidad que andaban como ovejas sin pastor, y él dijo, tengo compasión de esta gente. La Biblia dice que sus entrañas se le revolvieron como una madre que se le mueve su bebé. Por esa humanidad
perdida sin pastor, por esa humanidad hambrienta que necesita un pan, pero que necesita también el pan espiritual. Cristo es el perfecto anciano o anciano gobernante y el perfecto diácono. Y aquí en esta oportunidad no es algo pragmático, es algo que la presencia de Cristo se expresa en la vida de la gente. Dios está construyendo su iglesia, Cristo está presente a través del Espíritu Santo, y este ministerio, esta diaconía, se separa en dos, unida pero en dos, en aquellos que servirán a la palabra y aquellos que servirán a las mesas. Amados hermanos, la diaconía es una actitud de toda la congregación. Tenemos que crear eso en nosotros, esa presencia de Cristo y de su Espíritu Santo. Una cosa más que se hace aquí es que se norma líderes en base lo que nosotros podemos llamar empoderar a personas que el mundo no los había aceptado. Porque la sabiduría de Cristo, el Espíritu Santo, no tiene que ver nada con la sabiduría del mundo en este aspecto. Es decir, que cuando la gente llega a la iglesia, las personas necesitan abrazar la sabiduría de Dios. Mira, es interesante aquí que todas las personas llamadas tienen nombres griegos. Inclusive dentro de ellos hay un prosélito, un gentil que no era judío, completamente gentil, que se convirtió al judaísmo y ahora es un creyente, prosélito de Antioquía. Estos nombres griegos son nombrados como líderes. Es algo que sin duda va a impactar la mente, la opinión de toda la gente alrededor, porque había una gran diferencia entre los que eran judíos con nombres hebreos, tenían mayor respeto en Jerusalén, que aquellos que eran judíos con nombres helénicos o griegos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que estos apóstoles que tenían nombres en arameo y que hablaban arameo, empoderan, por decirlo así, con el Espíritu Santo a personas de una minoría griega. Y el día de hoy, hermanos, cuando nosotros llamamos líderes en la iglesia debe ser construida, edificada con personas de diversa procedencia, que tengan esa sabiduría del Espíritu Santo. No importa si tiene gran nombre o gran respeto en el mundo. Aquí en la iglesia es donde todos estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. No importa si la persona tiene un oficio tal o un oficio, si tiene un oficio grande o un oficio pequeño. Aquí el sombrero suyo, así se decía en el pasado, ¿no?, o la capa suya de su profesión, no vale. Todo lo di por basura para ganarme a Cristo. Es lo que la palabra de Dios lo dice. Alguien dijo por ahí que muchas veces la gente de hoy, los ministros de hoy, lo que Pablo dio por basura lo tienen por currículum. Su currículum aquí en la iglesia no debería valer, sino lo que debería valer es que usted tenga reputación con los de afuera y sea lleno de la influencia del Espíritu Santo y de la sabiduría para construir la iglesia de Dios. Este texto bíblico es como un sándwich. Le hemos leído versículo 1 y versículo 7. Ambos se ven como un sándwich. ¿Por qué es como un sándwich? Porque inicia con el crecimiento de la iglesia y termina con el crecimiento de la iglesia. Usted puede leerlo. En el versículo 1 dice: en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Y versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, al punto que muchos sacerdotes inclusive obedecían a la fe. Es un crecimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Un crecimiento basado en el Espíritu Santo y la sabiduría. No es un crecimiento basado en la sabiduría del mundo. Por eso es importante que seamos llamados a construir nuestra vida cristiana y a construir nuestra iglesia en base a ser llenos del Espíritu Santo y la sabiduría.
Pablo se llama a sí mismo como un perito constructor. Él dice, yo como perito constructor. No es que Pablo se está echando flores a sí mismo, no, sino que la verdad es que él es llamado como un perito constructor para edificar en la piedra angular que es Cristo. Dios está construyendo paralelamente aquí un nuevo templo. El templo el cual ellos están predicando es un templo que ya ha pasado, que va a ser destruido. Es un templo donde la presencia del Espíritu Santo ya no está. Este nuevo templo, el templo de Cristo, la iglesia de Dios, construida con seres humanos, construida con personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, es la nueva Jerusalén que empieza a surgir, el verdadero Israel. El día de hoy en el cual no sabemos qué es lo que pasará más adelante en el futuro. ¿Cómo la iglesia será construida más adelante? Algunos dicen que va a cambiar radicalmente la forma como va a ser hecha. Yo creo que esta palabra de Dios, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La sabiduría y el Espíritu Santo no pasará. Oremos a Dios para que sea así. Padre, gracias por esta palabra de sabiduría. Llénanos con esta palabra, con la sabiduría de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a alistarnos en nuestro lugar de la edificación de tu iglesia. Gracias porque nosotros mismos no merecíamos ser parte de esta edificación, pero tú nos has llamado y en ti nos gozamos por esto. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Recibamos la bendición del Señor, entendiendo de que somos personas que en nuestro cuerpo somos el templo del Espíritu Santo, pero que también pertenecemos a un templo mayor que es la iglesia de Dios. Así que animémonos unos a otros durante esta semana, por favor. No podemos ser constructores aislados. Recibamos esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Dios os bendiga.